Bueno, vamos a tratar de entender ahora. Recién hablábamos con una profesional de esto que tiene que ver con un sueño reparador por el 15 de marzo pasado, que fue el Día del Sueño. Ahora vamos a ver cómo hacemos para entender qué es lo que está pasando con el tiempo y con el clima fundamentalmente, y cómo la atmósfera terrestre va teniendo procesos totalmente distintos, o por lo menos lo que estamos siendo contemporáneos en este momento, que no nos acordamos de que hayan pasado cosas similares. Para ello estamos en comunicación con la doctora Matilde Rusticucci, que es doctora en Ciencias de la Atmósfera por la UBA e investigadora principal del CONICET. Muy buenas tardes, doctora. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá estamos. Nosotros también con una ola de calor, no como la de Brasil, que está en 60 grados de térmica, pero nosotros estamos acá en 45 y la semana pasada hemos estado en 55. Desde su especialidad o desde la ciencia atmosférica, ¿cómo se explica o en qué contexto se está dando esto, doctora? Bueno, justamente cuando nosotros hablamos de cambio climático, estamos hablando de este tipo de fenómenos, ¿no? El cambio climático es un cambio es un cambio en el clima hacia un calentamiento de la atmósfera, claramente. Uh-huh. O sea, cada vez más temperaturas y cada vez ocurrencia de más fenómenos extremos. Sí. Entonces, en el transcurso del tiempo, si uno mira un poquito hacia atrás, cuando nosotros vemos los datos, se nota claramente ese calentamiento de todo el planeta en general, de aumentos de temperatura. Uh-huh. Es Ahora, cuando hablamos, obviamente, de cambio climático, abarca muchísimo, ¿no? Porque tiene que ver con cambios lo estamos sufriendo, lo hemos sufrido con la sequía, con la Niña, y ahora estamos teniendo estas inundaciones con el Niño. Y que cada vez son menos extraordinarias que antes, ¿no? O son menos normales, entre comillas, que lo que eran antes. Pero también afecta a la agricultura, a la ganadería, los recursos hídricos. O sea, nos afecta directamente en el día a día, no es una cosa que está lejana, ¿no? Claro, cuando nosotros hablamos de cambio climático, el cambio climático es un cambio en el clima. Y como bien decías, es un cambio, o sea, el clima no es el mismo que antes. ¿De qué forma? Aumentó la temperatura, pero aumenta la ocurrencia de fenómenos extremos, o sea, más olas de calor, más tormentas fuertes, más periodos de sequía, ese cambio climático que se está manifestando en esas cosas. Uh-huh. Pero ese cambio en el clima lo que hace es generar impactos. Nosotros evaluamos los impactos que genera el clima en nuestra vida cotidiana. Claramente genera impactos, como vos mencionabas, en la agricultura, en los tiempos de cosecha, los tiempos de siembra, en la disponibilidad de agua o en los recursos hídricos, en la disponibilidad de agua de los ríos o la sequía de los ríos, claramente. Los impactos son en muchos aspectos, y un impacto que estamos sufriendo bastante intensamente es el impacto en la salud. El cambio en el clima lo que genera es que, entre otras cosas, por ejemplo, ahora estamos hablando en todo el país fuertemente del dengue, de cada vez más casos de dengue, porque las condiciones para que el mosquito que transmite la enfermedad vivan se han extendido. Antes estaba más confinado a las zonas más tropicales. Uh-huh. Antes se hablaba de dengue en países tropicales, y con el tiempo se empezó a hablar de dengue un poquito más al sur, cada vez más al sur, ¿no? Sí. No, y además en las zonas, nosotros estamos en el NEA, aquí en Corrientes, por ejemplo, es zona donde estamos con muchos casos de dengue, con algunas muertes por dengue también, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Salta, todo el país en este momento. Pero lo que explican los virólogos, los especialistas también, es que, antes teníamos casi ciclos determinados, ¿no? El verano era el verano, el invierno era el invierno, el otoño era
el otoño, y ahora no, porque hace calor durante todo el año, o tenemos un clima tropical, estamos cambiando totalmente, y aquí el mosquito estaba en una época nada más, pero ahora lo tenemos durante todo el año. El Aedes aegypti está en la zona y está en el país durante todo el año, porque también va desarrollando otras capacidades como para mantenerse con vida en estos cambios. También los virus y todo lo demás se van acomodando al cambio, ¿no? Exactamente. Antes el mosquito estaba en un periodo más corto, claro, no tenía forma de reproducirse tanto, porque venía el invierno o porque con el frío ya se inhibían la posibilidad de reproducirse, y ahora como los veranos se han extendido en todo el país, en tiempo, ¿no? Antes el verano estaba más marcado y ahora se ha extendido en el tiempo, claramente tiene más tiempo para su reproducción y bueno, como estamos viendo, y hay pocas irrupciones de aire frío que interrumpen, digamos, esa formación, ¿no? Esa etapa de crecimiento del mosquito. Totalmente. Yendo al tema del tiempo, o al tiempo del clima, un poco más lejano, hablando de clima, ¿hay algunas otras épocas que se asemejen a esto que está pasando en este momento? ¿Algunas otras épocas en el pasado? Sí. 40 o 50 años atrás, no sé, ¿hay datos de eso? No, claramente esta época, este cambio climático lo que está mostrando es que este clima no se veía, no estaba presente en varios miles de años atrás. O sea, nosotros podemos con las técnicas actuales comparar lo que sucede actualmente con la temperatura que tenemos actualmente. Recientemente acaba de salir hoy un informe de la Organización Meteorológica Mundial mostrándonos qué pasó el año pasado. Ay, cuénteme. Y lo que claro, y lo que mostró fue justamente que el año pasado fue el año más cálido desde que se tiene, desde la historia, es el año más cálido de la historia reciente, quiero decir, de la historia desde que medimos la temperatura, pero sabemos que si podemos reconstruir 2000 años atrás, y este valor de temperatura no estaba presente en 2000 años atrás. Y lamentablemente el año pasado fue un año, no sé si tenemos presente que fue un año del niño, estábamos en el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es un fenómeno natural, pero es un fenómeno que es que el agua del mar está más caliente. Eso generó que el promedio anual de temperatura alcanzara valores muy altos. Y cuando hablamos de valores muy altos, nosotros que usamos la temperatura media global anual como indicador, es un valor que llegó a 1.41. Ese valor es mucho. Claro, es muchísimo. ¿Por qué? Porque es el valor promedio de todo el globo, y verano, invierno, ¿no? Las zonas frías, las zonas cálidas. Y cuando se habla de cambio climático, se hablaba de acuerdos, el Acuerdo de París, que no queríamos tratar de no llegar a 1.5, y ya estamos en 1.41. Lamentablemente el año pasado, y ese era un objetivo para el 2050, cosa que al 2050 llegaremos no sé en cuánto, en 2. Exactamente. Entonces lamentablemente esto se está acelerando. Si bien año a año puede variar, no quiere decir que este 2024 sea más cálido que el 2023, pero si miramos la curva, digamos, en largo plazo, se ve como vino aumentando paulatinamente, pero sostenidamente y cada vez más rápido la temperatura global, y bueno, eso repercute en la temperatura día a día que tenemos nosotros. O sea que aquello que mirábamos lejanamente o en alguna película o serie de ciencia ficción es lo que estamos viviendo en este momento, doctora. Y lamentablemente sí, porque estas condiciones de clima nuevo, digamos, de clima diferente, ¿no? Que estamos viviendo, están viniendo demasiado rápido, demasiado aceleradamente. Porque y con mucha frecuencia, además. Claro, por ejemplo, las olas de calor. Nosotros tuvimos una en enero y ahora estamos teniendo otra. Y el año pasado, de acuerdo a un informe acá de la región, hubieron 10 eventos similares. Claro, exactamente. El año pasado fue un verano muy cálido, que las olas de calor se extendieron hasta el otoño, bien entrado el otoño. Y realmente... pensemos que la ola de calor es así como se mide, ¿no? Como nosotros lo medimos,
depende del clima del lugar, ¿no? O sea, no es un nivel fijo, sino que para Corrientes es un valor determinado, para Buenos Aires es otro valor, o sea que es temperatura muy alta, inclusive para estaciones como Corrientes o las del norte argentino, pero que tienen claro, mayor temperatura. Sí. Nosotros 40 de sensación térmica es normal, entre comillas, para nuestra zona, claro, pero 49, 55 ya es como que excede. Y además las mínimas en estos días estuvieron en 29, 30 grados, es una barbaridad. Eso es terrible. Sí, el efecto en la salud de una mínima muy alta es mucho más importante, porque no permite el descanso. Ajá. No permite el descanso del cuerpo, a menos que uno tenga, por supuesto, condiciones, ¿no?, de aire acondicionado en su domicilio y tenga luz para prender el aire acondicionado. O sea, son muchos los impactos que puede ocasionar eso. Pero en el sentido de que, bueno, si uno no tiene las condiciones para poder refrescarse en la noche, realmente es imposible el descanso, y eso genera que al día siguiente, si uno tiene que salir a trabajar, no esté en las mejores condiciones. Totalmente. Y genera accidentes. O sea, los impactos son una cadena de impactos importantes, sobre todo cuando la mínima está muy alta. Desgraciadamente. Y bueno, y a eso sumémosle que vivimos en Argentina, que tenemos alta inflación, que la luz está subiendo, que, bueno, 10.000 cosas más, ¿no? Sí. Desgraciadamente, esa ya no es su especialidad, así que no le voy a pedir nada de eso, pero este tema de las tormentas, doctora, estas tormentas, es característica, dicen los especialistas también, del fenómeno del Niño, ¿no? Que puede ser que no llueva, no sé, 30 días y en un día llueva absolutamente todo. Nosotros hace 2 domingos aquí tuvimos una lluvia en pocas horas, 2 o 3 horas, de 200 milímetros de agua que se inundó toda la ciudad. Que es casi todo lo que, y después siguió lloviendo, que es casi todo lo que hubiera llovido en el mes de febrero, por ejemplo. Este tipo de tormentas o este tipo de eventos, ¿hay alguna manera de determinarlos, así como hay, como se sabe en los tornados en Estados Unidos o los sismos en México, que hay aplicaciones que avisan o aparecen en pocas horas? Bueno, el Servicio Meteorológico instauró ya hace unos años el sistema de alertas ante tormentas. Sí. El sistema de alertas está pensado para eso, justamente, ¿no? Para que la población se internalice, se entienda bien el sistema, que los comunicadores lo comuniquen adecuadamente, para que la gente trate de evitar exponerse innecesariamente. Sí. El sistema de alertas está pensado y se actualiza minuto a minuto, hora a hora, justamente porque se monitorea el avance de ciertas tormentas. O sea, el sistema de alertas, un día antes ya se sabe que que puede venir las tormentas, pero puede ir cambiando la intensidad de la tormenta, entonces se va avisando, y para eso se instauró ese sistema de alertas, justamente. Sí. Hay sistema de alerta para ola de calor, para tormentas, para vientos fuertes, y justamente está pensado para eso, porque el pronóstico se puede hacer, si el pronóstico del tiempo tiene distintas escalas, o sea, se hace de un día para el otro, para los 2 días, para los 3 días, para la semana, pero también se hace hora a hora. En el mismo día, yo que tengo un programa de 2 horas todos los días, de una hora a la otra cambia, puede cambiar radicalmente. Sobre todo en la región de Corrientes, que es la región que a nivel mundial es una de las zonas con mayor posibilidad de tormentas, ¿no? Es una región, todo nuestro noreste, es una zona de alta frecuencia de tormentas, porque hay mucha capacidad, digamos, energética. La atmósfera tiene mucha energía para formar tormentas, ¿no? Tiene la humedad, tiene el calor, tiene todas las condiciones para formar esas tormentas. Claro. Entonces, justamente ahí es donde se monitorea a través de los radares, ¿no? Cuando vemos esas imágenes de radar que miran casi minuto a minuto cómo se va moviendo la tormenta, es la que nos permite, por lo menos, tratar de
en principio evitar exponernos, como yo decía, exponernos innecesariamente a esa tormenta. No, sí, totalmente. Bueno, acá es el domingo 3 que fue fatídico en Corrientes al menos. Bueno, ahora la tormenta está sobre el AMBA, hace unos días ya. Ese día hubo una alerta por tormentas, pero no con una caída intensísima de agua. O sea, no se preveía esa situación que se dio finalmente en la madrugada. Y bueno, eso complicó absolutamente todo. Por eso decía, algunos meteorólogos también hablaban de que ese tipo de tormentas se pueden detectar con poquísimas horas de anticipación porque es muy dinámico el cambio que se va produciendo, ¿no? Claro, hay cierto tipo de tormentas que hay que monitorearlo minuto a minuto, tal cual. O tanta caída de agua al menos. ¿Qué pasa con el niño? ¿Se nos está yendo ya? ¿Viene la niña? Porque al final íbamos a tener un niño potentísimo. ¿Se está poniendo fuerte ahora? Lo esperábamos fuerte para septiembre, octubre. En enero dio algún atisbo de agua, pero febrero fue calmo y ahora es como que está recrudeciendo, ¿no? Sí, el fenómeno del Niño estuvo presente desde primavera, verano, y ahora todavía está en el otoño presente, y cuando llega el otoño el fenómeno del Niño en general es donde da las tormentas más intensas, sobre todo en el noreste, en nuestra Mesopotamia. Marzo y abril, ¿no? Sí. Todavía podemos esperar periodos de tormentas fuertes debido a que todavía está el fenómeno del Niño presente. Ya para el invierno se espera que vayamos a unas condiciones normales o neutras, y para el fin de año se espera una niña. Así que vamos a pasar de esta temporada de mucha lluvia a otra vez temporada de déficit de precipitación hacia el fin de año, es lo que se espera. Bueno, no nos queda otra, creo, doctora, que comenzar a mentalizarnos como para tratar de que cada uno de su lugar, con lo poco que pueda o mucho que pueda llegar a hacer, tratar de hacer algo por no seguir fomentando este cambio climático o estas emanaciones que se están dando, porque ya nos está pasando, ¿no? Sí, claramente. Cada uno, y en realidad tienen que actuar fuertemente los gobiernos con acciones concretas para tratar de detener o de ralentizar por lo menos este cambio, que no ocurra tan rápidamente, que nos podamos ir adaptando, el mundo se puede ir adaptando, y también pensar en que cuando hablamos de que el dengue ahora está en latitudes donde antes no estaba, ya se sabía que venía. O sea que hay que tomar políticas que prevean este tipo de cosas, ¿no? Ya sabíamos que iba a venir el dengue, sabemos que cada vez va a llover más en la región, entonces saber que las ciudades se tienen que adecuar y todo el sistema tiene que pensar en nuevas lluvias, por ejemplo, ¿no? Más cantidad de lluvias para la región. Totalmente. Hay que prepararse entonces para más calor, para más lluvia, para más sequía. Bueno, hay que prepararse para todo. Exactamente, hay que prepararse. Bueno, y lo último que le quiero preguntar, doctora Rusticucci, ¿en qué está trabajando en este momento como investigadora? Bueno, actualmente estoy trabajando más fuertemente con los impactos en la salud, los impactos de las olas de calor en la mortalidad. Eso me interesa. ¿Qué datos tiene hasta ahora? Bueno, lamentablemente que las olas de calor generan más mortalidad, o sea, ocasionan mortalidad cuando no está preparada, no está prevista. En algunos casos han aumentado o duplicado la cantidad de muertes, sobre todo de las personas más vulnerables, ¿no? Los mayores de 65. ¿Las de calor más que las de frío, doctora? Sí, las de calor más que las de frío. Las de frío también generan, pero generan otro tipo de impactos a través de otro tipo de enfermedades, ¿no? Son enfermedades más respiratorias que a lo mejor se puede... Pero las de calor impactan en la vida de las personas. Claro, pueden generar infartos, pueden generar otro tipo de impactos, ¿no? En la salud, que bueno, en algunos casos derivan. Así que bueno, estamos trabajando un poco con eso, también estamos en otros proyectos que trabajamos con médicos para capacitar a los médicos y ver cómo ellos ven los síntomas que ocasionan las olas de calor y cómo se registran esos casos, porque eso es importante, los registros de esos casos. Eso está bueno. Así que son distintas áreas, sí.
Eso está bueno, fundamentalmente en los hospitales, e inclusive en los colegios, claro. En los colegios que no tienen aire. Acá hubieron unos días donde los chicos tenían que estar en la galería con las clases, ¿no? Claro. Creo que se viene, desde el punto de vista político, se vienen con estos elementos que ustedes aportan, los que investigan, se tienen que venir cambios, ¿no? Y a lo mejor, no sé, suspender las vacaciones de invierno y ponerlas un poco más acá, porque no tampoco ya tenemos un frío como el que teníamos antes, pero sí tenemos calores más duros y con muchos inconvenientes, y sobre todo con los adultos mayores. Aquí hemos tenido en estos días decenas de personas que se desmayaban en la calle y después equilibrarlos es muy difícil, ¿no? Exactamente, qué buenas ideas. Sí, claro, hay que prepararse para eso. Esas son políticas públicas que deberían tomar los gobernantes, sí, entender que la salud es uno de los principales impactos que tiene el cambio climático, ¿no? No, totalmente, y trabajar sobre los proyectos que ustedes están haciendo. Tanto se habla ahora de la investigación y del CONICET y de sacar el dinero y el aporte y todo lo demás, y la verdad que se están haciendo aportes realmente interesantes. El tema es que hay que tomarlos, hay que conocerlos, hay que saber, y hay que ir a buscar y preguntar a los que saben. ¿Cuándo está finalizando esta investigación, doctora? Bueno, está en marcha, estamos por presentar una tesis de maestría dentro de poco. Ajá. Una tesis de maestría que se está escribiendo y un proyecto que está en marcha durante este 2024. Ah, perfecto. Bueno, ya sobre cuando estén esos resultados, nos gustaría contactarnos nuevamente con usted para ver cuáles son esos datos que se aportan a través de esta investigación. Doctora Rusticucci, ha sido un placer charlar con usted y será hasta cualquier momento. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. 25 minutos pasan de las 18, compartimos un poco de música y ya volvemos.